Gracias por estos minutos. Bueno, hoy se conoció, creo yo, usted en unas declaraciones que hizo también, que está muy de acuerdo con que se lleve adelante esta baja de la edad de imputabilidad y dio sus argumentos. ¿Nos puede volver a repetir por qué está de acuerdo con esto que impulsa el gobierno? Bueno, primero celebro que la clase política tenga el coraje de dar una discusión que deberíamos haber dado hace varios años atrás, cuando la criminalidad en los menores comenzó a ser un problema, y un problema serio en la Argentina, y en mi caso en especial en la provincia de Buenos Aires, cuando observábamos el aumento del delito en los menores y, por sobre todas las cosas, el grado de incidencia que este tiene en los homicidios que se daban cuando los menores participaban en robos. Su inexperiencia, su precariedad en el delito terminaba por lo general o matando a la víctima o siendo ellos víctimas de un delito cuando se enfrentaban a la policía. Así que bueno, estoy absolutamente de acuerdo con que hay que revisar la ley, que hay que bajar la edad de imputabilidad. Las leyes hay que ayornarlas permanentemente de acuerdo a cómo va avanzando la sociedad, y está claro que hoy un niño de 16 años no es lo mismo que hace 50, 60 años atrás. Pero para poder explicar esto técnicamente, me parece que lo primero que hay que explicarle a la gente que nos está escuchando, ¿qué es la imputabilidad? Acá lo que se discute es a qué edad un chico es imputable. Sí. ¿Qué significa imputabilidad? Significa afrontar un proceso penal. ¿Y cuándo una persona afronta un proceso penal? Cuando entiende la criminalidad del acto que lleva adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un mayor que está enajenado mentalmente, para la ley no es imputable y no atraviesa un proceso penal porque no comprendía al momento del hecho criminal lo que estaba realizando. Ese mismo argumento o esa misma base teórica es la que se utiliza hoy para decir que los menores de 16 años son inimputables. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con discutir la ley. Creo que hay que hacer una revisión y, a mi criterio, hacerle cambios importantes. Primero, la edad de imputabilidad a cuál se baja, o sea, cuál es la edad a que un chico comienza a comprender la criminalidad del acto. Bueno, a comprender la criminalidad del acto no solamente tiene que ver con el desarrollo mental, o sea, usted sabe, para explicarle a la gente, muchos científicos dicen que a partir de los 12 años el lóbulo temporofrontal empieza a tener una maduración completa, y eso hace que permite que un chico comprenda esa criminalidad del acto. Ahora, también eso tiene que ver con el estímulo que tiene a nivel cerebral, y eso tiene que ver con el contexto en el cual se desarrolla. Por lo tanto, yo creo que que estamos a punto de discutir una ley que puede ser muy importante para el futuro de la seguridad y de las políticas de seguridad en la Argentina, me parece que hay que hacerlo con rigor científico. Bernie. ¿Cuál es el rigor científico? Es lo que las pericias criminales analizan a la hora de detener un menor. O sea, usted tiene un menor, es sometido a la pericia psiquiátrica, y si comprendió la criminalidad del acto, sea cual fuere su edad, debe atravesar un proceso penal. Mucho hablamos del marco teórico, y es cierto, los proyectos de ley, las ideas. Ahora se va a sumar aquí, como usted ya ve, todo el equipo. Pero en particular, desde su experiencia, usted fue ministro. ¿Qué pasa hoy, en la actualidad, cuando detienen a un menor? ¿Y dónde está la responsabilidad de los jueces que quizás los mandan a su casa o a un instituto de menores y se van como Pancho por su casa? ¿Qué pasaba cuando usted era ministro de Seguridad? Bueno, mire, lamentablemente yo he hablado con muchos legisladores que tienen responsabilidad de legislar este tema, algunos de la provincia de Buenos Aires y algunos hasta de mi propio espacio político, y tienen un total desconocimiento. Y cuando hablamos de bajar la ley de imputabilidad, lo primero que dicen, no, qué horror, ¿cómo vamos a permitir que un chico sea encerrado? Bueno, a esos legisladores que no conocen la legislación, por sobre todas las cosas la Ley Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, le digo que hoy
que es 27 de enero del 2026, la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires permite que un menor, sea cual fuere su edad, si el juez determina que es peligroso para la sociedad, tiene la discrecionalidad de dictaminar una medida de encierro. Cuando hablamos de medida de encierro no estamos hablando de las cárceles comunes, sino estamos hablando de los institutos de menores. O sea, hoy, un chico de 12 años es detenido por un delito, sí, y el juez en la provincia de Buenos Aires determina que es peligroso para los terceros o para sí mismo, tiene la plena potestad de dictaminar una medida de encierro. Medida que es extremadamente discrecional, porque no es que no lo dice la ley, no está regulado por la ley, o sea que el menor puede ir preso independientemente de su edad y el tiempo que el juez se le ocurra. Por ejemplo, el Código Penal dice que si usted mata, tiene una pena entre 18 y 25 años. O sea, no puede ser menos de 8 o más de 25. En el caso de los menores en la provincia de Buenos Aires, el juez tiene la libre potestad de decir desde cuándo hasta cuándo decide el encierro de un menor. Entonces, fíjese que hoy la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires permite medidas de encierro a un menor independientemente de su edad, que es totalmente discrecional a la valoración del juez, y que además esos institutos de menores no responden con la finalidad que dice nuestra Constitución y el sistema penal. Porque acá viene la otra etapa de lo que hay que estudiar en la ley. Si esta ley es una mera enunciado de marketing político o un enunciado espasmódico para responder a las cuestiones diarias que pasan todos los días, en este caso es lo que hemos visto del asesinato de este joven en Santa Fe, me parece que estamos ante un error. Esta ley es buena, va a generar cambios importantes en materia de política de seguridad, pero si no va acompañado de un lugar de resociabilización del menor, estamos entrando en un saco roto, porque si pensamos que vamos a detener un menor y lo vamos a depositar en la cárcel de Batán, lejos... Claro, por eso le pregunto, exacto. Sí, Maru. A eso quería llegar, Bernie, porque hablábamos ayer con abogados y nos contaban esto, ¿no? Que justamente los jueces a veces no llegan ni siquiera a tener contacto con los menores, directamente no hay un vínculo. ¿Cómo evitamos que los menores delincan, digamos, cómo evitamos que los menores entren en este circuito para que no sea solo una cuestión de marketing, como usted está diciendo? Por eso esta ley tiene que ir acompañado con un desarrollo de un sistema de institutos de menores que permita su resociabilización. Y esto es muy importante, y por eso me parece que también es importante discutir a qué edad estamos en condiciones de hacer esto. Vuelvo a repetir, a mi criterio no debe haber una edad, un grupo etario definido, sino que tiene que ver con una pericia, así como un juez, para saber si una persona adulta está enajenado mentalmente o no, pide una pericia psiquiátrica. En los casos de menores de 16 años, en cada uno de los casos, en menos de 24 horas de producirse la detención, se debe realizar la pericia psiquiátrica. Si los peritos psiquiátricos determinan que ha comprendido la criminalidad del acto, independientemente de su edad, debe ser rápidamente puesto a tutela del Estado, porque cuando usted entra en un instituto o en una cárcel, queda sometido a la tutela del Estado. Bernie, lo que pasa es que las cárceles en la Argentina funcionan muy mal, no tienen la capacidad de rehabilitación, y además, tras que funciona mal, usted sabe que rehabilitar una persona de 30 años que tiene una carrera delictiva importante no es lo mismo que rehabilitar un chico que recién empieza en este ambiente criminal. Esto es tan fácil como entender que usted, cuando planta un árbol, si empieza a torcerse, se le pone un tutor y logra corregir que crezca de manera correcta, usted sabe que un pino de 50 años, por más tutor que le ponga, no lo va a corregir nunca. No, está claro. Discúlpeme, lo saco un minutito. Lo saco un minutito del menor y le pregunto, respecto de los jueces, ¿usted cree que las normas que se vayan a trabajar ahora deben darle más discrecionalidad o menos discrecionalidad a los jueces al momento de decidir?
Mire, le voy a explicar le voy a repetir lo que le dije recién. En la provincia de Buenos Aires, el juez de menores tiene absoluta discrecionalidad para determinar si encierra o no un menor. Cuando hablo de encierro, porque se llaman medidas de encierro, ¿no? Estamos hablando de institutos de menores. Un juez tiene absoluta libertad para decidir si lo encierra o no lo encierra y por cuánto tiempo lo encierra. Bernie, buenas tardes. ¿Tiene aproximado el nivel de inversión que se necesita para aplicar como corresponde una ley que contemple a los menores, reubicarlos en un lugar adecuado para su reeducación y también que, como sucede hoy, no empiecen a abarrotarse las comisarías o los lugares de tránsito que terminan siendo directamente los lugares donde terminan hacinados? Mire, le vuelvo a una muy buena observación la suya. Como dije al principio, detener menores para ponerlos en un depósito lejos de solucionar un problema lo va a agravar, lejos lo va a agravar. ¿Cuánto es el presupuesto? La verdad que eso hay que sentarse a ver dos cosas. Por un lado, la infraestructura. Y cada provincia, usted sabe que tiene responsabilidad absoluta sobre el sistema de seguridad, porque es autónoma. Entonces cada provincia tendrá que hacer un relevo de las instalaciones edilicias que tiene para llevar a cabo esta tarea. Pero además de eso, no solamente es una cuestión edilicia, tiene que ver con los profesionales que usted va a asignar y el recurso que usted va a asignar para esos profesionales actúen en el trabajo de resocialización de cada uno de esos menores. Y aparte estoy totalmente de acuerdo, pero no es porque estoy de acuerdo porque sí, de que los chicos se han apartado de sus familias para poder entrar en un lugar donde se lo resociabilice. Porque la experiencia de haber estado cientos y cientos de veces con familias de chicos que delinquen, los padres piden por favor que no pueden más cómo contener a sus hijos. Sí. Entonces hay esas medidas, porque la criminalidad va asociada muchas veces a marginalidad extrema, y la marginalidad extrema y la criminalidad también está asociado. No quiero decir que, no quiero entrar en conflicto de que porque dije que marginal se droga, pero son ambientes propicios donde existe drogarse, todo el tiempo, está claro, está claro. Por eso no quiero entrar en polémica ni que nadie saque esto del contexto y que diga que la marginalidad o que los que se drogan son marginales. No. Lo que quiero decir es que siempre están asociados. La mayoría de las veces hay una asociación de la criminalidad con el abuso de drogas, de chicos muy menores, que no solamente el encierro protege a la sociedad, sino que protege a la familia del niño y al niño de sí mismo, porque la familia es la primera víctima cuando estos chicos entran en la criminalidad y entran en el sistema de adicción, que hacen cualquier cosa para drogarse y los padres no saben cómo contenerlo. Y le vuelvo a repetir, en toda mi larga trayectoria en materia de seguridad me ha pasado permanentemente a hablar con los padres y entender el dilema que pasan cuando sus hijos entran en este ambiente criminal y no logran contenerlo ni logran darle una solución a su problema. Piden por favor que el Estado se haga cargo, y para hacerlo cargo hay que retirarlo de ese ambiente de criminalidad. Sergio Berni, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy claro. Por favor, gracias a ustedes. El ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y actual senador, hablando un poco de este contexto de lo que puede ser la reforma de la ley del Código Penal en la Argentina y lo que